Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás con nosotros, de regreso con nosotros para nuestra reflexión y meditación de la palabra de Dios hoy, el Evangelio de Dios hoy, reflexión, meditación, camino de discipulado, buscando la salvación, hermanos y hermanas. Y hoy tenemos palabra de bendición para cada uno de nosotros. Hoy ya es jueves de la tercera semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Y miren, para mí hoy la palabra de Dios nos lleva desde el Evangelio del pan de vida a entender, hermanos y hermanas, que el pan que baja del cielo no es una cosa, sino alguien. El pan que baja del cielo no es una cosa, sino alguien. Y vamos a estar hablando de esto en el Evangelio porque es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde está el gran discurso del pan de vida, luego de la multiplicación de los panes y los peces, y todo lo que envuelve este gran discurso de parte de nuestro Señor Jesucristo, con clara referencia a la palabra de Dios y clara referencia a la Eucaristía. Pero vamos a comenzar hoy a entender, hermanos y hermanas, la palabra, y precisamente hablo de entender la palabra porque de eso trata. La primera lectura hoy tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido entender lo que leemos, especialmente de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido entender la palabra y hemos sido capaces de decir que no la entendemos porque no encontramos quien nos explique la palabra de Dios? Y eso es lo que pasa precisamente hoy en la narración de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículos 26 al 40. Miren, después de la muerte de Esteban, del martirio de Esteban, comenzó la persecución en Jerusalén contra los cristianos, y esto desata, hermanos y hermanas, que esta persecución lleve a muchos nuevos cristianos a dispersarse y a salirse de Jerusalén, a entrar en Samaria y a entrar en Judea, fuera de Jerusalén. Y a pesar de que, pues verdad, la persecución es para destruir la palabra de Dios, acabar con Cristo y acabar con su mensaje, y huyen porque quieren salvar sus vidas, hay una bendición porque esto logra que se propague la fe. Esto es lo que experimentamos luego de la muerte de Esteban. Esta diáspora que van a ser de los cristianos, nuevos cristianos que huyen de la persecución, donde quiera que vayan va a estar el cristianismo representado y empieza a propagarse la fe. Esto sucede con Felipe. Felipe tiene que salir de Jerusalén y escapa, pero lleva la palabra. De hecho, Felipe va a Samaria, y en Samaria, hermanos y hermanas, predica, y muchos samaritanos comienzan a aceptar la fe, el bautismo y la confirmación del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y Felipe allí pues se tiene que encontrar hasta con un tal Simón, que es como un mago, que de ahí es que viene la palabra simonía, que es el vender las cosas de Dios y las cosas religiosas. Y este Simón, que es como un mago misterioso que supuestamente hace prodigios, escucha la palabra de Dios, acepta el bautismo, pero luego que lo bautizan y lo vienen a confirmar con el Espíritu Santo Pedro y Juan, pues le pide a Pedro que le venda los dones del Espíritu Santo para él comprarlos y utilizarlos para sí. Bueno, allí ocurre una reprensión por parte de Pedro a este tal Simón, que es un mago, y lo pone en su sitio, hermanos y hermanas. Pero aquí notamos muchas cosas de bendición, especialmente porque se está propagando la fe. Vemos que Felipe, una parte del grupo son los que bautizan. Pedro y Juan vienen y comunican el Espíritu Santo. Ellos son los que prácticamente confirman en la fe. Y esa trayectoria la vamos a ver desarrollando en Hechos de los Apóstoles. Lo que estamos viendo es cómo la iglesia, en medio de la persecución y luego de Pentecostés, comienza a nacer, hermanos y hermanas. Surge la persecución, pero se dispersan en esta diáspora y va propagándose la fe como beneficio, y va creciendo el movimiento cristiano, va creciendo la religión cristiana y va creciendo todo el conocimiento acerca de Dios. Felipe continúa con su misión y se encuentra, hermanos y hermanas, a un administrador de una reina de Etiopía, y este administrador es un eunuco. Y este hombre va, es un alto funcionario de la reina de Etiopía,
y va leyendo la palabra de Isaías. Un ángel le dice a Felipe, vete cerca de él, pasa por al lado de él y escucha, y estaba leyendo, el etíope estaba leyendo la palabra de Isaías que habla del siervo sufrido de Yahvé, que es una clara referencia y profecía de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Este hombre que es etíope, este hombre que es administrador de los bienes de la reina de Etiopía, es un eunuco, dice la palabra. Y un eunuco, hermanos y hermanas, puede tener varias definiciones. Y un eunuco, pues prácticamente es una persona que está castrada, ya sea que ha tenido algún defecto de nacimiento en sus genitales o que ha sido provocado por la mano humana, su castración. En muchos momentos, pues, el eunuco podía ser un eunuco parcial, simplemente una parte no totalmente castrado, y en otros momentos podía ser un eunuco, una persona castrada en su totalidad. También en el Imperio Romano, eunuco se le llamaba también a los homosexuales, a los afeminados y a los transvestis. Se les llamaba eunucos. Así que estamos ante un hombre, hermanos y hermanas, que tal vez no era un eunuco castrado totalmente, porque si estaba de viaje y venía de Jerusalén y había visitado el templo, se consideraba un adorador de Dios. En aquel tiempo a los judíos llamaban adoradores de Dios a personas que habían aceptado la fe judía, pero todavía no estaban practicándola. Y este eunuco, hermanos y hermanas, que va leyendo Isaías, sobre Jesús, en la profecía del siervo sufrido, viene de Jerusalén y viene del templo. De lo contrario, no lo hubiesen aceptado si hubiese sido una persona castrada totalmente. Pero estos datos te los doy para que tú veas cómo se va moviendo la fe y va conquistando a muchas personas que antes no llegaban a la fe. Y es interesante ver, hermanos y hermanas, cómo esta persona, al Felipe cuestionarlo de que si entiende lo que está leyendo de Isaías, le dice, ¿cómo voy yo a entender la palabra si nadie me la explica? Y por eso te traigo hasta aquí, porque muchos de nosotros tratamos de leer la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y a veces como que nos confundimos, como que no encontramos quien nos la explique, y a veces el que nos la explica nos confunde más. Yo espero que ese no sea mi caso, que no los esté confundiendo, y por eso yo trato de bajar en términos del conocimiento que uno pueda tener como sacerdote, por los estudios en teología, y toda la experiencia que uno tiene de predicación, pues que no esté muy alto esto en términos teóricos o de libros, sino que usted lo pueda entender en una forma en que lo pueda digerir y aplicar. La idea mía es aplicar la palabra con sus valores, con sus principios y siguiendo la enseñanza obviamente de la Iglesia Católica para aplicarlo a nuestros días. Y por eso es necesario que nosotros veamos aquí, hermanos y hermanas, con Felipe y el eunuco de Etiopía, que realmente necesitamos todos leer la palabra de Dios. En aquel tiempo se leía la palabra de Dios en voz alta. Era necesario leerla en voz alta, por eso es que Felipe la escucha cuando el eunuco de Etiopía la está leyendo, porque sabe el pasaje bíblico que es de Isaías 55, del siervo en dolor y sufriente. ¿Y cómo la voy a entender si no me la explican, hermanos y hermanas? Y hay que hacer todo lo posible por entender esta palabra. Esta palabra, hermanos y hermanas, se lee todos los días en la misa, se lee todos los días en la Eucaristía de los domingos, Domingo del Señor, y tú debes de entender que nosotros tenemos 3 ciclos de lecturas. O sea que en 3 años se discuten pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a lo largo de 2 lecturas, en muchos momentos de 3 lecturas, incluyendo un salmo. Y que a veces se está diciendo que nosotros los católicos, pues la Iglesia Católica priva a sus fieles de tener la palabra de Dios, de usar la palabra de Dios, que no lo tienen porque la Iglesia Católica se ha metido en el culto, en el rito, se ha metido en muchos asuntos del mundo y de la pastoral, y entonces son personas que no conocen la palabra de Dios, no se memorizan los textos bíblicos, no saben defender su fe por palabra de Dios ante el hermano evangélico, ante el hermano testigo de Jehová.
Esos son, ¿verdad?, las denuncias contra nosotros, esos son los señalamientos contra nosotros. Y a veces pues hay que hermanos y hermanas, si tú estás leyendo la palabra y no la entiendes, busca a quien te la explique, pero búscate a alguien autorizado, a alguien que verdaderamente comprenda y sepa instruirte, educarte en la palabra de Dios. Y yo no estoy hablando de que todo el mundo tiene que tener un bachillerato en teología o una licenciatura en teología o una maestría en teología, pero un conocimiento de ella lo podemos tener, hermanos y hermanas, para que pues en muchos casos a veces podríamos decir que es verdad. Salimos de la misa y nos preguntan a las 2 horas de dónde se tomó el evangelio que acabamos de escuchar esta mañana a las 8 de la mañana en la misa, y nos preguntan a la 1 de la tarde y no sabemos responder. A veces nos dicen de qué predicó el padre y hay mucha gente que dice predicó lindo, como si eso fue una escultura que se fue a ver. Un sermón bien bonito. Bueno, lindo y bonito se pueden describir, hermanos y hermanas, las esculturas, la pintura. Pero la palabra de Dios, o sea, cuando se nos manda a hacer un análisis de la palabra de Dios, no se trata de decir que es linda, que es bonita, porque eso es como admirar las esculturas y la pintura. Se trata de decir, la palabra me llegó porque este tema me gustó y esta frase me tocó cuando se dijo esto o cuando se dijo aquello. O sea, tratar nosotros de ir creciendo, hermanos y hermanas, porque yo no encuentro que ningún católico, hermanos y hermanas, tenga que estar cerrando ventanas y cerrando puertas y corriendo como locos a esconderse cuando llegan los testigos de Jehová en su ministerio de 2 en 2 días de la semana a tratar de presentar la verdad en que ellos creen, y que nosotros los católicos tengamos que cerrar puertas y ventanas y guardar silencio a ver si se dan, o alejarnos del frente de la casa porque no sabemos cómo contestar o no sabemos recibir a alguien que nos venga a retar en la fe. Pues yo no sé si el escape, hermanos y hermanas, es una opción válida para nosotros, porque te voy a decir una cosa: si nosotros tenemos la verdad y nosotros hemos sido bautizados en esta iglesia y seguimos en esta iglesia por años y años, y esta es nuestra fe y nadie me la va a cambiar, ¿por qué tenemos miedo de enfrentar a aquellos que nos quieren retar o tal vez señalar? Y yo entiendo que con un hermano en la fe pues no deben haber grandes discusiones sobre las cosas religiosas y las cosas de la fe. La gran parte de las divisiones que tenemos nosotros los católicos con otras iglesias, hermanos y hermanas, son en materia tal vez de creencias religiosas. Hay muchas cosas que también nos unen en términos de la Santísima Trinidad, en términos de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos unen, que debemos de enfocar y de ver. Y yo entiendo que a veces no estamos preparados o no somos los mejores para defender la fe, pero no es válido, hermanos y hermanas, que si nosotros tenemos la verdad como católicos cristianos, sin menoscabar a nadie y sin poner en segunda o tercera o cuarta posición a nadie de otra fe por su religión, nosotros podemos darle la cara a cualquier persona con el conocimiento que tengamos en el nombre de Dios, sin faltar el respeto, y defiende lo tuyo, porque no sé, el que se escapa es como que es cobarde, el que cierra las puertas y las ventanas es como cobarde, ¿no? Y debemos de ser un poquito más dados a este encuentro de defender nuestra fe, hermanos y hermanas. Y entiendo que ¿cómo puedo yo entenderlo si nadie me lo explica? Entonces haz lo posible. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, se usa. Yo estudié la palabra de Dios en mis estudios para el sacerdocio, la estudié como un texto bíblico, día tras día por 4 años para hacer mi maestría en teología. Era como un texto bíblico, pero yo tenía que usar la palabra de Dios también cuando iba a la capilla a orar, ya no como un texto de estudio, sino como una palabra de meditación, una palabra de reflexión. O sea, hay gente también que la estudia no a nivel de teología, pero a nivel de historia, como un libro histórico. O sea, hay muchas formas de enfrentarse a la palabra de Dios.
Pero nuestro punto hoy en día es que pues muchos tenemos contacto con la palabra de Dios y podemos usar los salmos para leerla. Leemos algo de los evangelios. Yo te recomendaría, concéntrate en los evangelios. Nosotros como cristianos creyentes de la fe cristiana, de la nueva alianza, debemos saber bastante de los evangelios, de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas, es el evangelio del Espíritu Santo. Ese evangelio, ese Hechos de los Apóstoles, ese libro escrito por Lucas, el mismo que escribió el evangelio de Lucas, ese fue su primer libro. Su segundo libro es Hechos de los Apóstoles. Dice en el evangelio, cuando él empieza, dice que el libro del evangelio de San Lucas pretende hablar de lo que Cristo hizo. Y Hechos de los Apóstoles pretende hablar de lo que Cristo continuó haciendo en la tierra a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces es bueno leer, hermanos y hermanas, los 4 evangelios, es bueno leer Hechos de los Apóstoles, es bueno leer esas cartas de Pablo, que según transcurre el tiempo lo vamos a estar aquí viendo, hermanos y hermanas, y leyendo, y por eso estamos haciendo este pequeño espacio y este programa de la meditación del evangelio. Entonces es bueno que vayas viendo eso antes de entrar en el Antiguo Testamento, un poquito más complicado. Acuérdate que han pasado 2000 años de que Cristo vino a la tierra y de estar en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento data de 2000 años antes de Cristo, que estaríamos hablando de escritos de hace de 4000 años atrás. Un poquito más complicado, pero el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. De todas formas, hermanos y hermanas, el punto es este. Bueno leer la palabra de Dios como un libro de oración en los salmos. Bueno leerlo también para educarnos en la fe y saber defender nuestra fe en lo que podamos. Y para eso estamos, para ayudarte. Quiero pasar, pues, de hecho, esta primera lectura nos hace pensar en entender la palabra. Y la segunda lectura del Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, nos habla acerca de cuando tenemos hambre de Dios. Y por eso comencé diciéndote que lo que me llama la atención de este Evangelio es que el pan que baja del cielo no es una cosa, sino alguien. El pan que baja del cielo no es una cosa, sino alguien. Porque aquí este discurso precioso del pan de vida, que es Juan 6, que lo deberías de leer completo, estamos en él desde que Jesucristo multiplicó los panes y los peces, hermanos y hermanas. De allí Jesucristo salió, la gente quería declararlo rey y ponerlo como el frente, porque ellos necesitaban a alguien que les dirigiera el camino, en el sentido de que Cristo pues le había dado alimento, le había dado pan, y ellos empezaron pues a estar detrás de Cristo. Cristo les llama la atención y les dice: ustedes realmente no vienen detrás de mí por algo espiritual, ustedes vienen porque les llené el estómago. Y esa es la idea. Empieza el debate sobre el pan que bajó del cielo en los tiempos de sus padres con Israel, el pan bajado del cielo como el maná. Y aquí es que Cristo empieza a hablar en dos sentidos. La primera parte tiene que ver, hermanos y hermanas, con el pan, pero con el pan que es palabra de Dios. A eso es lo que se refirió Jesucristo antes de entrar hoy a este tema de Jesucristo como el pan de vida. Y Cristo dice en la primera parte: yo doy el pan como palabra de Dios, en la primera parte. Y en la segunda parte Cristo dice: yo soy el pan de vida. El pan de vida, con una clara referencia a la Eucaristía. Así que Cristo aquí habla en Juan 6 de dos cosas importantes, ¿no? El pan como palabra, que es pan de la enseñanza, y el pan de vida, hermanos y hermanas, como la Eucaristía que se da. Porque ese pan de la Eucaristía tiene un sentido bien grande, porque el cuerpo para nosotros en la iglesia significa unión, la sangre significa vida. Y por eso es que Cristo habla de un pan que yo soy el que doy mi cuerpo, yo soy el que doy mi sangre, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Ese cuerpo para nosotros cuando vamos a misa representa la unión de un pueblo, de una comunidad, de una asamblea, de una congregación católica cristiana. Y esa sangre lo que significa es vida.
pero es vida en Jesús el Señor a través de un renacer que hemos tenido nosotros a través del bautismo y de una confirmación en la fe. Pues Cristo elabora todo este discurso, hermanos y hermanas: yo soy el pan de vida, quien come de él no morirá, un pan vivo bajado del cielo, y el que lo coma vivirá para siempre. Nosotros estamos bien familiarizados con esto. Pero lo que tenemos que ver sobre todas estas cosas, hermanos y hermanas, es que nosotros necesitamos ambas. El pan como palabra de Dios y enseñanza, y el pan de vida como la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre que Cristo da por cada uno de nosotros. Todos tenemos hambre de Dios y todos tenemos sed de escuchar la palabra de Dios. Y esto tiene que calar profundamente en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, y más con lo que Cristo permite hacer, que es una presencia real, y establecerla con cada uno de nosotros. Vernos a veces, hermanos y hermanas, en un sentido en la vida, en ciertos aspectos, sin algo que nos ilumine, y teniendo nosotros, hermanos y hermanas, la palabra de Dios tan cerca, es cuestión de preguntarte. Mira, yo sé que tú estás dando un gran paso, y gracias por el auspicio que nos has dado a este segmento. Yo he recibido muchos mensajes, tanto por aquí, por Facebook, como por llamadas telefónicas, como por mensajes privados, del beneficio que han encontrado con estos mensajes de la palabra y el evangelio del día de hoy, la reflexión y la meditación. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas. O sea, para comprender los grandes misterios de la fe, nosotros debemos de entender su palabra en lo poco que podamos, en lo básico, y te lo vuelvo a repetir: para entender el pan de vida, para entender el pan de la enseñanza, para entender el cuerpo y la sangre de Cristo, es necesario participar en la fe, hermanos y hermanas. Es palabra, y también las enseñanzas de nuestra iglesia. Es las enseñanzas de nuestra iglesia, de nuestros obispos, de ese colegio episcopal que son los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, junto al Papa, que es sucesor de Pedro. Palabra, y nuestra iglesia con su enseñanza, con su doctrina, con el depósito de la fe, se le llama eso, hermanos y hermanas, que se comparte con cada uno de nosotros. Es necesario entender, es necesario comprender, y Cristo lo que hace con estas personas es ayudarlos a entender, explicarles el misterio de manera que se desvele, que se le quite, se desvele, y puedan ver con claridad. Esa es mi misión aquí con ustedes, y ustedes están aprendiendo, y es bendición por parte de Dios. Y eso es lo que hacemos los domingos en la misa, con el sermón. Eso es lo que hacemos en los retiros, eso es lo que hacemos en la reunión de grupo, y eso es lo que hacemos en la vida. Que se explique la palabra de Dios para yo entenderla, para yo conocerla. Claro, necesitamos ese entendimiento, hermanos y hermanas, porque si se nos exige fe, nadie puede creer, hermanos y hermanas, que a nosotros los católicos, o la palabra de Dios se nos exige por parte de la iglesia, que tengamos fe como para vendarnos los ojos y tirarnos con un caballo por abajo de un risco o de un precipicio. Eso no es fe. Eso es cuestión de personas que tienen un trastorno de personalidad. Pero para tener fe y entender los misterios de Dios, no es cuestión de ser un loco y de yo vendarme los ojos, montarme en un caballo y me tiro por este risco porque tengo fe ciega. No, hermanos y hermanas, no se trata de eso. La fe no es eso, porque eso es un golpe, un salto a la muerte. Y la fe es un salto a la vida, y de eso es que se trata, de salvar a la vida. Y debe de haber un poco de entendimiento en cada uno de nosotros. Aprovecharlo en lo más que yo pueda, leerlo, meditarlo, buscar lo práctico que tiene la palabra de Dios y cómo esto me ayuda a seguir hacia adelante. Entonces, en la Iglesia Católica, hermanos y hermanas, llévate esto para terminar. Nosotros aquí, por explicar la palabra de Dios y seguir la enseñanza de los sucesores de los apóstoles en nuestra Iglesia Católica, a nosotros no nos lavan el cerebro, como están diciendo muchos en el ataque contra la Iglesia Católica. Lo que pasa es que tú
estuviste mucho tiempo en la Iglesia Católica y te han lavado el cerebro con toda esa doctrina y catequesis que te enseñaron católica que es errónea. Miren, hermanos y hermanas, cuando uno entiende las palabras, la palabra de Dios no es que le laven el cerebro a uno. En la Iglesia Católica lo que hacemos es lavar el corazón. Y eso es lo que tú tienes que entender. Cuando tú buscas entendimiento, no es para lavarte el cerebro y para engañarte en la Iglesia Católica. Es para limpiar el corazón, es para lavar el corazón. El día que alguien te lo diga, a ti te lavaron la cabeza, te lavaron el cerebro en tu Iglesia Católica, no, señor. Ahí no lavan cabezas, ni el cerebro. Allí lo que lavan es que el corazón. Nosotros los católicos, hermanos y hermanas, no nos quitamos la cabeza cuando vamos a misa. Nosotros nos quitamos el sombrero cuando entramos a la iglesia, pero no nos quitamos la cabeza, porque la cabeza hay que tenerla para el entendimiento y hay que tenerla para entender las cosas de Dios. Así que, hermanos y hermanas, hoy hemos aprendido algo muy importante, ¿no? El pan que baja del cielo no es una cosa, no es un símbolo, sino es alguien. Esa es nuestra fe. La Eucaristía es Cristo, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, auténticamente en un milagro eucarístico que ocurre todos los días en nuestra Iglesia Católica, hermanos y hermanas. Esa es nuestra fe, y no es fe ciega, y no nos lavaron el cerebro, nos han limpiado el corazón, el entendimiento de la gracia de Dios. Tenemos hambre de Dios los católicos, queremos entender la palabra y la enseñanza, el pan y el alimento de la enseñanza, hermanos y hermanas. Así que quédate con nosotros, hermanos y hermanas, que vamos a continuar con estas meditaciones y estas reflexiones. El Señor del cielo, cuando invoques su nombre, lo santifiques, oiga, que haya una bendición especial para ti. Que su presencia te acompañe y su obra esté contigo siempre. Al invocar el nombre de Jesucristo el Señor, que esa bendición de la salvación por su sangre derramada en la cruz caiga sobre nosotros y también sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos. Unción del Espíritu Santo, dones en frutos abundantes para ti y para los tuyos. Al invocar el Espíritu Santo y la protección y sobre todo la intercesión de María siempre Virgen te acompañen en todo momento. Bendición para los que esperan el reino de los cielos. Nos vemos mañana con un tiempito más del Evangelio del día y la reflexión. Hasta pronto.